Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Holoteutli, un podcast de lecturas y lectores en donde yo, Jimena Teutli, narraré historias, cuentos y novelas que los transportará a lugares maravillosos. Los últimos días han sido días lluviosos, por lo menos en el centro del país, y es el clima perfecto para preparar en familia un chocolatito caliente, para acompañarlo con un pan y un rato placentero con la familia, pareja o amigos, obviamente siguiendo las reglas de la sana distancia. Y para completar las tardes lluviosas tan bonitas, hoy decidimos traerles cuentos cortos de diversos autores para escuchar achamarrados. Damas y caballeros, cuentos para la lluvia. Estación de la mano, de Julio Cortázar. Lo dejaba entrar por la tarde, abriéndole un poco la hoja de mi ventana que da al jardín, y la mano descendía ligeramente por los bordes de la mesa de trabajo, apoyándose apenas en la palma, los dedos sueltos y como distraídos, hasta venir a quedar inmóvil sobre el piano o el marco de un retrato, o a veces sobre la alfombra color vino. Amaba yo aquella mano porque nada tenía de voluntariosa y sí mucho de pájaro y hoja seca. ¿Sabía ella algo de mí? Sin titubear llegaba a la ventana por las tardes, a veces deprisa, con su pequeña sombra que de pronto se proyectaba sobre los papeles, y como urgiendo que le abriese, y otras lentamente, ascendiendo como los peldaños de la hiedra, donde a fuerza de escalarla, había calado un camino profundo. Las palomas de la casa la conocían bien. Con frecuencia escuchaba yo de mañana un arrullar ansioso y sostenido, y era que la mano andaba por los nidos, ahuecándose para contener los pechos de tiza de las más jóvenes, la pluma áspera de los machos celosos. Amaba las palomas y los bocales de agua fresca. Cuántas veces la encontré al borde de un vaso de cristal, con los dedos levemente mojados en el agua que se complacía y danzaba. Nunca la toqué. Comprendía que aquello hubiera sido desatar cruelmente los hilos de un acaecer misterioso, y muchos días anduvo la mano por mis cosas, abrió libros y cuadernos, puso su índice, con el cual sin duda leía, sobre mis más bellos poemas y los fue aprobando uno a uno. El tiempo transcurría, los sucesos exteriores a los cuales debía mi vida someterse con dolor, principiaron a ondularse como curvas que solo de sesgo me alcanzaban. Descuidé la aritmética, vi cubrirse de musgo mi más prolijo traje. Apenas salía ahora de mi cuarto la espera cadenciosa de la mano, atisbando con ansiedad el primer y más lejano y hundido roce en la hiedra. Le puse nombres. Me gustaba llamarla Deje, porque era un nombre solo para pensarse. Incité su probable vanidad dejando anillos y pulseras sobre las repisas, espiando su actitud con secreta constancia. Varias veces creí que se adornaría con las joyas, pero ella las estudiaba dando vueltas en torno y sin tocarlas, a semejanza de una araña desconfiada. Y aunque un día llegó a ponerse un anillo de amatista, fue solo un instante y lo abandonó como si le quemara. Yo me apresuré a esconder las joyas en su ausencia, y desde entonces me pareció que estaba más complacida. Así declinaron las estaciones, unas esbeltas y otras con semanas ceñidas de luces violentas, sin que sus llamadas premiosas llegaran hasta nuestro ámbito. Todas las tardes volvía la mano mojada con frecuencia por las lluvias otoñales, y la veía ponerse de espaldas sobre la alfombra, secarse prolijamente un dedo con otro, a veces con menudos saltos de cosa satisfecha. En los atardeceres de frío su sombra se teñía de violeta. Yo colocaba entonces un brasero a mis pies y ella se acurrucaba y apenas bullía, salvo para recibir, displicente, un álbum con grabados o un ovillo de lana que le gustaba anudar y retorcer. Era incapaz, lo advertí pronto, de estarse largo rato quieta. Un día encontró una artesa con arcilla y se precipitó sobre la novedad. Horas y horas modeló la arcilla mientras yo, de espaldas, fingía no preocuparme por su tarea. Naturalmente modeló una mano. La dejé secar y la puse sobre el escritorio para probarle que su obra me agradaba. Pero era error. Como a todo artista, a D.G. terminó por molestarle la contemplación de otra mano rígida y algo convulsa. Al retirarla de la habitación, ella fingió por pudor no haberlo advertido. Mi interés se tornó bien pronto analítico. Cansado de maravillarme, quise saber.
He ahí el invariable y funesto fin de toda aventura. Surgían las preguntas acerca de mi huésped. ¿Vegeta? ¿Siente? ¿Comprende? ¿Ama? Imaginé test, tendí lazos, apronté experimentos. Había advertido que la mano, aunque capaz de leer, jamás escribía. Una tarde abrí la ventana y puse sobre la mesa un lapicero, cuartillas en blanco, y cuando entró dejé me marché para dejarla libre de toda timidez. Por la cerradura vi que hacía sus paseos habituales y luego, vacilante, iba hasta el escritorio y tomaba el lapicero. Oí el arañar de papel, en diagonal y con letra perfilada. Dejé había escrito: esta resolución anula todas las anteriores hasta nueva orden. Jamás pude lograr que volviese a escribir. Transcurrido el periodo de análisis, comencé a querer de veras a Deje. Amaba su manera de mirar las flores de los búcaros, su rotación acompasada en torno a una rosa, aproximando la yema de los dedos hasta rozar los pétalos, y ese modo de ahuecarse para envolver una flor sin tocarla. ¿Acaso su manera de apisar la fragancia? Una tarde, que yo cortaba las páginas de un libro recién comprado, observé que Deje parecía secretamente deseosa de imitarme. Salí entonces a buscar más libros, y pensé que tal vez le agradaría formar su propia biblioteca. Encontré curiosas obras que parecían escritas para manos, como otras para labios o cabellos, y adquirí también un puñal diminuto. Cuando puse todo sobre la alfombra, su lugar predilecto, Deje lo observó con su cautela acostumbrada. Parecía temerosa del puñal, y recién día se decidió a tocarlo. Yo seguía cortando mis libros para infundirle confianza, y una noche principió ella a abrir sus libros y separar las páginas. Pronto se empeñó con una destreza extraordinaria. El puñal entraba en las carnes blancas o opalinas con gracia centellante. Terminaba la tarea, colocaba el cortapapel sobre una repisa, donde había acumulado objetos de su preferencia, lanas, dibujos, fósforos usados, un reloj de pulsera, montoncitos de ceniza, y descendía para acostarse de bruces en la alfombra y principiar la lectura. Leía a gran velocidad, rozando en las palabras con un dedo. Cuando hallaba grabado, se echaba entera sobre la página y parecía como dormida. Noté que mi selección de libros había sido acertada. Volvía una y otra vez a ciertas páginas. Etude de Mens de Gautier, un lejano poema mío que comienza: poder tomar tus manos, Legón de Crin de Reverdy, y colocaba hebras de lana para recordarlas. Antes de irse, cuando yo dormía en mi diván, encerraba sus volúmenes en un pequeño mueble que a tal propósito le destiné, y nunca hubo nada en desorden al despertar. De esta manera, sin razones, plenamente basada en la simplicidad del misterio, convivimos un tiempo de estima y correspondencia. Toda indagación superada, toda sorpresa abolida, que acaecer total de perfección nos contenía. Nuestra vida, así era una alabanza sin destino, canto puro y jamás presupuesto. Por mi ventana entraba Deje y con ella era el ingreso de lo absolutamente mío, rescatado al fin de la ilimitación de los parientes y las obligaciones, recíproco a mi voluntad de complacer a aquella que de tal forma me liberaba. Y vivimos así, por un tiempo que no podía contar, hasta que la sanación de lo real vino a incidir en mi flaqueza, ardida de celos por tanta plenitud fuera de mis cárceles pintadas. Una noche soñé. Deje se había enamorado de mis manos, la izquierda sin duda, pues era diestra, y aprovechaba mi sueño para raptar a la amada cortándola de mi muñeca con el puñal. Me desperté aterrado, comprendiendo por primera vez la locura de dejar un arma en poder de aquella mano. Busqué a Deje, aún batido por las turbias aguas de la visión. Estaba acurrucada en la alfombra y en verdad parecía atenta a los movimientos de mi siniestra. Me levanté y fui a guardar el puñal donde no pudiera alcanzarlo, pero después me arrepentí y se lo traje, haciéndome amargos reproches. Ella estaba como desencantada y tenía los dedos entreabiertos en una misteriosa sonrisa de tristeza. Yo sé que no volverá más. Tan torpe conducta puso en su inocencia la altivez y el rencor. Yo sé que no volverá más. ¿Por qué? Repróchenmelo, palomas, clamado allá arriba por la mano que no retorna a acariciarlas. ¿Por qué afanarse así, Rosa de Flandes, si ella no te incluirá ya nunca en sus dimensiones prolijas? Haced como yo, que he vuelto a sacar cuentas, a ponerme mi ropa,
y que paseo por la ciudad del perfil de un habitante correcto. 1943. ¿Cómo me deshice de 500 libros? Por Augusto Monterroso. Poeta, no regales tu libro, destróyelo tú mismo. Eduardo Torres. Hace varios años leí un ensayo de no recuerdo qué autor inglés que contaba las dificultades que se le presentaron para deshacerse de un paquete de libros que por ningún motivo quería conservar en su biblioteca. Ahora bien, en el curso de mi existencia he podido observar que entre los intelectuales es corriente oír la queja de que los libros terminan por sacarlos de sus casas. Algunos hasta justifican el tamaño de sus mansiones señoriales con la excusa de que los libros ya no los dejaban dar un paso entre sus antiguos departamentos. Yo no he estado, y probablemente no lo estaré jamás, en este último extremo, pero nunca hubiera podido imaginar que algún día me encontraría en el del ensayista inglés, y que tendría que luchar por desprenderme de 500 volúmenes. Trataré de contar mi experiencia. De pasada diré que es probable que esta historia irrite a muchos. No importa. La verdad es que en determinado momento de su vida o uno conoce demasiada gente, escritores, o a uno lo conoce demasiada gente, escritores. O uno se da cuenta de que le ha tocado vivir en una época en que se editan demasiados libros. Llega el momento en que tus amigos escritores te regalan tantos libros, aparte de los que generosamente te pasan para leer aún inéditos, que necesitarás dedicar todos los días del año para enterarte de sus interpretaciones del mundo y de la vida. Como si esto fuera poco, el hecho es que desde hace 20 años mi afición por la lectura se vino contaminando con el hábito de comprar libros, hábito en que en muchos casos termina por confundirse tristemente por la primera. Por este tiempo perdí la torpeza de visitar las librerías de viejo. En la primera página de Moby Dick, Ismael observa que cuando Catón se hastió de vivir se suicidó arrojándose sobre su espada, y que cuando a él le sucedía hastiarse, sencillamente tomaba un barco. Yo, en cambio, durante años tomé el camino de las librerías de viejo. En cuanto uno empieza a sentir la atracción a estos establecimientos llenos de polvo y penuria espiritual, el placer que proporcionan los libros ha empezado a degenerar en la manía de comprarlos, y esta a su vez en la vanidad de adquirir algunos raros para asombrar a los amigos o a simples conocidos. ¿Cómo tiene lugar este proceso? Un día está uno tranquilo leyendo en su casa cuando llega un amigo y le dice: «¿Cuántos libros tienes?». Eso le suena a uno como si el amigo le dijera: «¡Qué inteligente eres!», y el mal está hecho. Lo demás ya se sabe. Se pone uno a contar los libros por cientos, luego por miles, y a sentirse cada vez más inteligente. Como a medida que pasan los años, a menos que sea un verdadero infeliz idealista, uno cuenta con más posibilidades económicas, uno ha recorrido más librerías y, naturalmente, uno se ha convertido en un escritor. Uno posee tal cantidad de libros que ya no es solo inteligente. En el fondo, eres un genio. Así es la vanidad de poseer muchos libros. En tal situación, el otro día me armé de valor y decidí quedarme únicamente con aquellos libros que de veras me interesaran, hubiera leído o fuera realmente a leer. Mientras consume su cuota de vida, ¿cuántas verdades elude el ser humano? Entre estas, ¿no es la de su cobardía una de las más constantes? ¿A cuántos sofismas acude diariamente para ocultarse que eres un cobarde? Yo soy un cobarde. De los varios miles de libros que poseo por inercia, apenas me atreví a eliminar unos 500, y esto con dolor, no por lo que representan espiritualmente para mí, sino por el coeficiente de menor prestigio que los 10 metros menos de estanterías llenas irán a significar. Día y noche mis ojos recorrieron una y otra vez, como decían los clásicos, las vastas hileras, discriminando hasta el cansancio, como decimos los modernos. ¡Qué increíble cantidad de poesía! ¡Qué cantidad de novelas! ¡Cuántas soluciones sociológicas para los males del mundo! Se supone que la poesía se escribe para enriquecer el espíritu, que las novelas han sido concebidas, cuando menos, para la distracción y aún, con optimismo, que las soluciones sociológicas se encaminan a solucionar algo. Viéndolo con calma, me di cuenta que en su mayor parte la primera,
o sea, la poesía, era capaz de empobrecer al espíritu más rico, las segundas de aburrir al más alegre y las terceras de embrollar al más lúcido. Y no obstante, ¿qué de consideraciones hice para descartar cualquier volumen, por insignificante que pareciera? Si un cura y un barbero me hubieran ayudado sin yo saberlo, ¿habrían dejado mis estantes más de 100? Cuando en 1955 visité a Pablo Neruda en su casa de Santiago, me sorprendió ver que escasamente poseía 30 o 40 libros, entre novelas policiales y traducciones de sus propias obras de diversos idiomas. Acababa de donar a la universidad una cantidad enorme de verdaderos tesoros bibliográficos. El poeta se dio ese gusto en vida, único estado, viéndolo bien, en que uno se lo puede dar. No haré aquí el censo de los libros que estaba dispuesto a desprenderme, pero entre ellos había de todo, más o menos así. Política, unos 50. Sociología y economía, alrededor de 49. Geografía general e historia general, 2. Geografía e historia patrias, 48. Literatura mundial, 14. Literatura hispanoamericana, 86. Estudios norteamericanos sobre literatura latinoamericana, 37. Astronomía 1, Teorías del ritmo 6, Métodos para descubrir manantiales 1, Biografías de cantantes de ópera 1, Géneros indefinidos 14, Erotismo medio, conservé las ilustraciones del único que tenía. Métodos para adelgazar 1, Métodos para dejar de beber 19, Psicología y psicoanálisis 27, Gramáticas 5, Métodos para hablar inglés en 10 días 1. Métodos para hablar francés en 10 días, 1. Métodos para hablar italiano en 10 días, 1. Estudios sobre cine 8, etc. Pero esto constituía nada más el principio. Pronto descubrí que eran pocas las personas que querían aceptar la mayor parte de los libros que yo había comprado cuidadosamente a través de los años perdiendo tiempo y dinero. Si bien esto me reconcilió algo con el género humano al descubrir que el mero afán acumular no era una aberración tan generalizada, me causó las molestias consiguientes, por cuanto una vez decidido a ello, deshacerme de estos libros se convirtió en una necesidad espiritual apremiante, un incendio como el de la Biblioteca de Alejandría, al que están dedicados estos recuerdos. Es el camino más llano, pero resulta ridículo y hasta mal visto quemar 500 libros en el patio de la casa, suponiendo que la casa lo tuviera. Y se acepta que la Inquisición quemara gente, pero la mayoría se indigna de que se quemara libros. Ciertas personas aficionadas a estas cosas me sugirieron donar todos estos volúmenes a tales o cuales bibliotecas públicas, pero una solución tan fácil le restaba espíritu aventurero al asunto, y la idea me aburría un poco, además de que estaba convencido de que en las bibliotecas públicas serían tan inútiles como en mi casa o en cualquier otro sitio. Tirarlos uno por uno a la basura no era digno de mí, de los libros ni del basurero. La única solución eran mis amigos, pero mis amigos, políticos o sociólogos, poseían ya los libros correspondientes a sus especialidades, o eran enemigos de ellos en gran cantidad de casos. Los poetas no querían contaminarse con nada de los contemporáneos suyos a quienes conocieran personalmente, y el libro sobre erotismo era una carga para cualquiera, aún despojado de sus ilustraciones francesas. Sin embargo, no quiero hacer de estos recuerdos una historia de falsas aventuras supuestamente divertidas. Lo cierto es que de alguna manera he ido encontrando espíritus afines al mío que han aceptado llevarse a sus casas estos fetiches, a ocupar un lugar que restará espacio y oxígeno a los niños, pero que darán a los padres una sensación de ser más sabios e incluso la más falaz e inútil de ser los depositarios de un saber que en todo caso no es sino el repetido testimonio de la ignorancia o la inquietud humanas. Mi optimismo me llevó a suponer que al terminar estas líneas comenzadas hace 15 días, en alguna forma justificaría cabalmente su título, si el número de 500 que aparece en él es sustituido por el de 20. Ese título estará más apegado a la verdad. Jardín muerto por Federico García Lorca. Cae lluviosa la mañana sobre el jardín. Al fin de una cuesta fangosa y junto a una cruz verde y negra por la humedad, está la puerta de madera carcomida en que da la entrada al recinto abandonado. Más allá hay un puente de piedra gris
y en la distancia brumosa una montaña nevada. En el fondo del valle y entre peñas corre el río manso tarareando su vieja canción. En una covacha negra que hay junto a la puerta, dos viejos con capas rotas se calientan a la lumbre de unos tizones mal encendidos. El interior del recinto es angustioso y desolado. La lluvia acentúa más esta impresión. Se resbala con facilidad. En el suelo hay grandes troncos muertos. Las paredes, altas y amarillas, están cruzadas de grietas enormes, por las que salen las lagartijas que pasean formando con sus cuerpos arabescos indescifrables. En el fondo hay un resto de claustro, con hiedras y flores secas, con las columnas inclinadas. En las rendijas de las piedras desmoronadas hay flores amarillas llenas de gotas de lluvia. En los suelos hay charcos de humedad entre las hierbas. No quedan más que las altas paredes donde hubo claustros soberbios que vinieron procesiones con custodias de oro entre la magnífica seriedad de los tapices. Una columna se derrumbó sobre la fuente, y al celebrar sus bodas de piedra el musgo amoroso lo cubrió con sus finos mantos. Por los huecos de un capitel yacente asoman las hierbas menudas de verde luminoso. Las plantas se abren unas con otras, la hiedra cubre las viejas columnas que aún se tienden en pie. El agua que rebosa la fuente lame el suelo de piedra que hay a su alrededor, y después se entrega a la tierra que se la bebe con asco. La restante se pierde por un agujero negro que se la bebe con avidez. Hay cortinas recias de telarañas, los helechos cubren los bancos de piedra. Se oye un continuo gotear. Es el agua que llora las tristezas del muerto jardín. Nada hay nuevo en el recinto. Hasta el agua siempre la misma, penetra por el suelo y vuelve a salir por el mascarón de la fuente. No se puede andar, porque las plantas trepadoras se enredan en los pies. Parece como si el genio oculto del jardín quisiera retener algo vivo entre tanta desolación y muerte. Detrás del resto del claustro hay un panteón. Han desaparecido los sepulcros. Solo entre penumbra y telarañas, unas letras borrosas hablan una inscripción en latín. No se distinguen más que dos palabras, una que dice requisit y otra mortuus. La lluvia recia y cae sobre el jardín produciendo un ruido sordo y apagado. Unas hojas grandes se estremecen suavemente y entre ellas asoma su cabeza aplastada un gran lagarto, que sale corriendo a esconderse entre unas piedras. Deja el rabo fuera y después se introduce del todo. Las hierbas, que el peso del lagarto inclinó, vuelven perezosamente a ocupar su primitiva posición. Con el aire, todas las flores amarillas tiemblan y se sacuden el agua que tienen entre sus pétalos. Hay caracoles pegados a los muros. El tiempo fue despiadado con este jardín. Secó sus rosales y cinamomos y, en cambio, dio vida a plantas traidoras y malolientes. No cesa la lluvia de caer. Esperamos que hayan disfrutado de estos cuentos, seleccionados especialmente para escuchar en climas nublados y lluviosos. Con mucho cariño esperamos el próximo viernes para estar de nuevo con ustedes. Les recordamos que si ustedes quieren compartir algún cuento, poema, verso, dibujo o música, los recibiremos con mucho amor. Asegúrense de mandarlo a nuestro correo ajoloteutli@gmail.com. Esto ha sido todo por esta ocasión. Bajo la amenaza de volver, les pedimos por favor que nos sigan en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Nos pueden encontrar como Ajoloteutli Podcast en Instagram y como Ajoloteutli en las demás redes. No olviden activar la campana de notificaciones en YouTube. Esto fue Ajoloteutli, de letras fugaces y pensamientos libres.